Bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIC Radio TV. Hoy tenemos un encuentro de cuento. Vamos a disfrutar de cómo los cuentos nos ayudan a los más pequeños y a los más grandes a crecer, a desarrollar nuestra inteligencia emocional y a regular nuestro mundo interior. Hoy tenemos la suerte de contar con Alex Meléndez, que es ilustrador, es director de arte, es profesor de álbum ilustrado y creador de numerosos cuentos infantiles. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Paula, por invitarme a tu programa y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo creo que sí, sobre todo hablando de cuentos se pasa muy bien. Alex es el creador de diversos cuentos, os voy a decir algunos de ellos. Tú y yo, Hermanos, Abrazos, Mi papá es el mejor, como un gran éxito, Un cole de piratas, Estrella de sol, Pepito Cebolla, que le tenemos por aquí. Dime alguno más, Alex, que se me... Señor grande, señor pequeño. Señor grande y señor pequeño. El gran pez. El gran pez, que también le tenemos ahí adelante. Y bueno, y muchísimos más. Muchos de ellos han sido grandes bestsellers, como os he dicho, y los temas que abordan sus proyectos son, además de una gran herramienta artística y lúdica, una guía inspiradora llena de valores y dentro siempre una educación filosófica y emocional. Cerca de Alex yo siempre digo que se respira arte, tanto en sus clases como en sus conversaciones, y siento que será un placer para nuestra audiencia. Yo he tenido la suerte de que ha sido mi profesor de ilustración y el paraguas de Mímulo fue creado gracias a todas las enseñanzas de Alex, y todo mi trayectoria de la colección Cuentos que Transforman es debido a toda la inspiración que me proporcionó Alex y de cómo todos mis conocimientos psicológicos los pude poner al servicio del arte a través de todo lo aprendido contigo, Alex. Así fue. Pues tú sabes, Paula, que al final aprendimos los dos. O sea que sí, yo aprendí de ti todo el tema, todas las herramientas de psicología que se pueden aplicar en el álbum, y fue como una, esa sinergia de los dos, ¿no? Retroalimentación de todo lo que yo podía aprender contigo y al final, aprendiendo juntos, que es de lo que se trata, ¿no? Y de fomentar la literatura. Fue increíble, como para mí me dio como una herramienta clave para muchos conceptos que yo tenía que se pudiesen proyectar. Me pareció impresionante. De hecho, me gustaría comentar un poquito a la audiencia que el álbum ilustrado y el cuento tiene una capacidad, o los cuentos tienen una capacidad de conectar con nuestro lenguaje más profundo y con nuestro inconsciente. O sea, en realidad los ilustradores y los artistas llegáis a una parte muy profunda del ser humano que no es algo racional, sino que a través de los dibujos emocionáis, hacéis vibrar, ¿no? Igual que la música, pues vosotros con los colores, con las formas, con los tamaños. En realidad llegáis a una parte de nuestro cerebro que los psicólogos estamos siempre buscando acceder a ella para que realmente desde ahí se pueda haber una verdadera transformación. Y hay algunas cualidades que tiene nuestro inconsciente que a mí siempre me apasionan y voy a hablar de algunas de ellas porque creo que nos van a ayudar a ver esa parte psicológica de los cuentos. Y es que resulta que nuestro inconsciente es atemporal, lo que quiere decir es que no entiende el tiempo. Y como no entiende el tiempo, cuando estamos hablando de Pepito Cebolla, lo que ocurre es que al no existir el tiempo, la historia de Pepito Cebolla está ocurriendo siempre en el presente. Entonces, para los niños y los adultos que leen, lo que está ocurriendo es que esa historia se está desarrollando en el momento y, por tanto, uno se puede sanar en el momento o uno se puede transformar en el momento y uno se emociona en el momento. No tiene tiempo. El cerebro no tiene tiempo y cuando nota algo siente que está pasando ahora mismo. Por eso cuando tenemos miedo, en muchos momentos, aunque no esté el mamut delante, sentimos el miedo como si estuviese. No tiene esa sensación de eso me pasó y el cuerpo todavía lo nota. Y eso para los cuentos, para vosotros, es impresionante porque podéis estar contando una historia de la Segunda Guerra Mundial en el presente y podéis transformar lo que ocurrió en aquel momento a nivel emocional. Así que es algo impresionante. Además de ser atemporal, hay una cosa muy bonita y es que nuestro inconsciente no diferencia entre la realidad y la ficción. O sea que para nuestro cerebro todo es realidad. En realidad no entiende que algo es ficción. Así que, como no lo diferencia, si imaginamos una cosa es como si estuviese pasando en realidad. Así que si un niño se imagina que está en esa historia del señor grande y el señor pequeño, eso es verdad y está ocurriendo en la realidad. Por eso los niños en ese momento que están tanto en el inconsciente disfrutan de esas historias porque están en su mundo imaginario. Y fijaros si podemos utilizar esto en el mundo de las emociones y de la psicología, lo interesante que es. Si tenemos un miedo y realmente
realmente ese miedo, hacemos un ritual en un cuento en el que el miedo desaparece, nuestra mente, que se lo está imaginando, siente que eso es realidad, porque es un juego, ¿no? Y ese juego se lo cree nuestro inconsciente. Y además de eso es unitario, que fíjate qué bonito, y es que no diferencia entre el otro y tú. O sea que todos los personajes, todos, uno u otro, todos esos personajes somos nosotros. Así que el niño se identifica totalmente con Pepito, con el niño pez, se identifica con cada uno de los personajes como si fuesen ellos. No existe la diferencia entre que eso le está pasando a otro. Esto es lo que contamos muchas veces los adultos cuando decimos, oye, ¿te ha pasado alguna vez algo así? Y dice, no, yo conozco a un amigo que le pasó, ¿no? Y esto es como lo típico de que nos ha pasado a nosotros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es muy interesante para trabajar, ¿no?, el mundo de los cuentos. Y ya que hemos hablado un poco del inconsciente, a mí me gustaría, Alex, que como ilustrador, que nos cuentes un poco qué es lo que haces en alguno de tus cuentos para desarrollar estas emociones con los niños. ¿Cómo hacéis para desarrollar las emociones? ¿Cómo os ponéis a pensar? Pues yo creo, Paula, mira, contestándote, y que es algo muy importante y además que tú has pasado por ello y bueno, y multitud de alumnos, ¿no?, cuando yo he estado dando clases. Y yo creo que lo principal es sentirte como un niño. O sea, decir que es verdad que pero ¿cómo te vas a sentir como un niño? Si es verdad que cuando la gente se embarca en hacer álbum ilustrado, hacer álbum infantil, acaba siempre diciendo, ¿no? Siempre mostrando, decir, es que he recuperado esa parte de niño que parecía que había perdido. Y es verdad que es, como tú decías, esa parte donde no pasa el tiempo, donde estás dentro de la creación, donde te imaginas y por supuesto, donde rescatas anécdotas o situaciones que tú has vivido como niño o simplemente observando a otros niños. Yo creo que lo principal ahí, y para que los niños, o sea, puedan, para poner ese punto dentro del libro y trabajar las emociones, no es simplemente buscar la emoción, sino buscar la emoción de cómo la buscaría un niño o cómo podemos encontrar esas emociones dentro de los niños, porque además el mundo de un niño también, tú lo sabes, ¿no?, como psicóloga, que es muy importante. O sea, decir, ahora mismo estoy padeciendo esto y esto es muy importante para mí, pero es insignificante para los adultos. Entonces, buscar ese tipo de historias donde algo que para nosotros a lo mejor no tiene mucha importancia, pero para el niño es vital. Buscar esas situaciones y sentirte como un niño a mí eso me ha parecido muy bonito, Alex, porque cuando estás creando como ilustrador, si tú te sientes como un niño, y yo he vivido esa experiencia en que en realidad estoy pintando a mímulo y en realidad es que estoy disfrutando de una manera, y claro, yo me acuerdo una vez que una compañera mía miró el cuento y me dice, aquí hay mucho disfrute, ¿eh? O sea, que eso se percibe, al final los niños también van a percibir lo que uno está sintiendo cuando está creando, ¿no? Así que es sentir ese tipo de cosas. Además, esa posibilidad de dejar la historia abierta, ¿no? No decir, bueno, tiene que ser así porque tiene que terminar así, sino realmente tú vas dejando rienda suelta. Y luego parece que los personajes, obviamente hay que tener un final, hay que tener un principio, un argumento, pero tú vas trabajando y la historia o la ilustración incluso te puede pegar un giro. Porque tú como niño, en esa parte de niño, tiendes a dejarlo suelto y ¿qué haría en esta situación? Te haces esa pregunta o liberas. Pero eso es una maravilla, porque de alguna manera lo que estás haciendo es dejar realmente que tu propia incertidumbre, tu propio mundo interno también se vaya desarrollando con el cuento y que vaya buscando un poco el camino, ¿no? Y al final eso sale, ¿no? Como que emerge, ¿no? Parece que sale de dentro, ¿no? Y hay una cosa muy bonita, que además lo comento con Beatriz, que la conoces, mi compañera de ilustración, que siempre llegamos a un punto donde decimos, oye, al final somos como niños porque hay veces que no nos acordamos, cuando hemos estado dibujando, ilustrando alguna de las páginas, no nos acordamos de ese momento. Y quiere decir que estamos muy inmersos y que al estar disfrutando tampoco lo tenemos muy, muy registrado. Sabemos que la obra está hecha, pero ha sido dentro de un proceso donde con todo ese material, con toda esa energía, lo has estado creando, pero a lo mejor hay una página que dices, no me acuerdo de haber estado haciendo esto, pero esto sí. O sea, como los niños, ¿no? Esa espontaneidad te permite ese disfrute, ¿no? Ese disfrute que te permita llegar. No creo que haya otra manera, de verdad. Pues creo que esa manera de transmitir las emociones y realmente regularlas y transmitir esa inteligencia emocional desde ahí me parece una gran sabiduría. De hecho, podríamos decir a todas las familias y a los padres y a las madres que nos escuchan lo importante que es eso cuando quieran trabajar la inteligencia emocional de sus hijos, ¿no? Disfrutar y estar en esas emociones, bueno, estando, ¿no? Como niños, ¿no? Volviendo a recuperar su parte niña, diríamos.
al final, porque los artistas tenéis esa capacidad de conectar con esa parte niña. Y Alex, en esto que estábamos hablando también, yo sé que, bueno, yo he aprendido mucho contigo que existen técnicas concretas que utilizáis los ilustradores para potenciar determinadas emociones, cuando queremos transmitir soledad, cuando queremos transmitir agobio. ¿Quieres hablarnos de alguna de ellas o cómo hacéis esto, no? Porque a mí me enseñaste mucho de esto y a mí me parecía psicología en estado puro. Sí, o sea, al final son recursos, ¿no? Recursos que se emplean dentro del libro ilustrado y que se van aprendiendo, incluso hay veces que los vas aprendiendo como artista y los vas integrando porque van sucediendo, o sea, ellos mismos van apareciendo. Yo siempre trato de, bueno, en algún libro que he traído aquí, que has estado viendo conmigo y tal, por ejemplo, algo que interesa mucho a los niños, como son las formas, lo grande y lo pequeño, lo lejano, lo cercano. Claro, lo grande y lo pequeño, todo eso, imagínate a nivel del mundo de las emociones, lo que significa, ¿no? Efectivamente. ¿Somos pequeños si hay alguien más grande o al revés? Las distintas formas, o sea, decir que aparezcan personajes con distintas formas. El tratar esa... No hay que tratar siempre, digamos, todo desde el mismo punto de vista. Por ejemplo, la tristeza tiene que ser de esta manera o representamos las emociones de la manera que creemos, sino de la manera también libre que la podría interpretar un niño. Y te hablo, por ejemplo, aquí una escena que sí que la muestro mucho en Señor Grande, Señor Pequeño, que cuando ellos se distancian, los pájaros están boca abajo en el árbol. Ajá. En vez de estar arriba, están boca abajo. Entonces los niños dicen, mira, están tristes, porque ellos ya no son amigos y los pájaros están tristes. Entonces, una manera de representar a los pájaros es que estén boca abajo. O que los juguetes estén boca arriba, boca abajo, escondidos. Como al revés, ¿no? Claro, todo al revés. Es como diciendo, aquí ocurre algo. Es para que el niño, dentro del libro, diga, aquí ocurre... O las hojas están apuntando hacia un lado, o son mucho más tenues, o el color es mucho más intenso, con lo cual el niño dice, aquí ocurre algo, porque este color me está diciendo que aquí está ocurriendo algo. Que hay intensidad, ¿no? Eso que hay fuerza o no, al contrario, ¿no? Como que pierde peso. Eso es. Y luego también, en muchos momentos, cómo puedes pintar a un personaje mucho más pequeño, ¿no? Como en una esquina de la hoja, representando determinadas cosas, o que no se vea la cabeza, ¿no? Efectivamente. Bueno, por ejemplo, cuando se utiliza mucho, cuando se están riñendo a un niño, ¿no? A un personaje, se queda minúsculo, ¿no? O sea, se dibuja minúsculo porque es como que en ese momento te estás sintiendo muy pequeño, te estás sintiendo señalado, abatido, y luego vuelves al tamaño normal, ¿no? Es decir, aquí le ha pasado algo, tiene miedo, se siente, como dicen ellos, se siente como una hormiguita, no quiere esconderse. Y es verdad que se juega con todo eso, ¿no? Con la composición, con el color, con los gestos. Y fíjate una cosa súper importante. Los niños, es verdad que se fijan en las caras, pero se fijan también mucho en el movimiento. En cuando ese personaje, ya sea un perro, un animal, un niño, da igual, un ogro, y está caído de hombros, va casi arrastrándose, y le queda un recorrido de página, ¿no? Es como que empieza y le pesan los pies y el niño dice, mira, está triste, o no puede con su cuerpo. O sea, son muy visuales a la hora de... Claro, porque están representando las sensaciones al final, ¿no? Es como si estuviesen representando las sensaciones del cuerpo y las sienten realmente se sienten identificados con ellas, ¿no? Es como una manera. A mí eso me pareció algo formidable como recurso, porque es como si estuvieses accediendo al cerebro profundo. Las letras tienen mucho poder, pero para los niños las imágenes es como, wow, esto me da miedo, ¿no? O sea, ya la propia página me genera intriga o me genera ganas de darle la vuelta de nuevo a la hoja, ¿no? Ese tipo de cosas que como que el cuento va acompañándote de algún modo, ¿no? Totalmente cierto. O sea, es decir... luego, como tú sabes, el uso del blanco. O sea, es decir, cuando usamos el blanco, dejamos que las figuras, que los personajes respiren, los niños se pueden fijar mejor en qué están haciendo. Y cuando hay a lo mejor un abuso del color o hay muchísimo más color, estamos hablando de cosas mucho más menos relevantes, ¿no? Es decir, que cuando realmente centras la atención en los personajes, el niño va... Porque los niños son muy visuales. Cosas que no vemos los adultos lo ven los niños en los cuentos. O sea que por eso también hay que tener mucho cuidado
Sí, en cómo cómo creamos representa, y sí. cómo representamos. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Porque te pueden decir, uy, no, que está enfadado, ¿no? Claro, Cuando a lo pas- mejor tú has querido representar que pasa está mucho, triste. pasa mucho. Esto Sí, ocurre sí. mucho, Ujú. que son nuestros correctores. Pues ¿sabes lo que me pasó? Justo el viernes pasado escuché en la consulta a una niña que me decía que le gustaban mucho los libros sin dibujos y porque le gustaba mucho imaginar la historia. De hecho, me contaba que se la leía varias veces para imaginarse la historia. Pero claro, yo no podía parar de pensar en la riqueza, ¿no?, que tiene también un álbum ilustrado por todo lo que yo he aprendido contigo, ¿no? Que en realidad es como si estuvieses transmitiendo el doble de cosas cuando también pones una imagen, ¿no? Porque es que es verdad que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Al final. ¿Y qué nos podrías decir tú de esto, Alex? Pues en este caso, o sea, es muy sencillo. O sea, una cosa es un libro con ilustraciones, quiere decir que un libro que tiene bastante texto, que suele tener mayor número de páginas y tiene una ilustración, porque a lo mejor por cada página, por cada 2 dobles, que representa algo de la historia, y otra cosa es el álbum infantil ilustrado, el álbum ilustrado, donde el texto y la imagen tienen que tener el mismo peso, o sea, tiene que tener ese balance, ¿no? Porque hay veces que lo que queremos decir con el texto, con las palabras, no lo podemos representar con las imágenes o al revés. O sea, decir que es pillar la medida justa entre El equilibrio, qué dices, ¿no? ese equilibrio entre qué dices con palabras y qué dejas también para la imagen. Porque una es... se complementan y tampoco hay que hablar, o sea, ni hay que decirlo todo a nivel texto, ni tampoco hay que ilustrarlo todo. Ahí está el juego, ¿no? Ese equilibrio de la receta perfecta para que diga muchas cosas, pero que también haya espacio, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pongo y qué quito? O sea, Eso decir, es. ese es el juego. Que tú lo sabes muy bien. Eso es muy complicado porque hay que estar quitando todo el rato, porque menos es más. Claro, ¿y qué todo pongo? el rato. ¿Y qué quito? Eso es quitar todo el rato. Pues ¿no? en el caso de esta niña es eso, es decir, en el momento que además yo invito a que los padres fomenten el tema del álbum infantil ilustrado con los niños, porque al final no tienen que ser tampoco texto muy extenso, sino que realmente leyendo ellos también van descubriendo algo y pueden también seguir imaginando, porque nosotros no ilustramos todo lo que dice el texto y al revés. Cuando ven una imagen, ellos intentan ponerle algo de texto. Eso es. Intentan escribirla. Aquí pondría yo esto. O sea, que también, ¿no? Ese juego, ¿no? Tiene ese juego. Y también yo siento que como ilustrador y como artistas tenéis una increíble habilidad para desarrollar la curiosidad en los niños. Para mí la curiosidad es la actitud esencial que permite que todo ocurra. O sea, cuando un niño tiene la capacidad de estar en curiosidad ante la vida, está abierto, está sin miedo y está realmente curioso intentando descubrir, ¿no? Es una habilidad idónea para el desarrollo, bueno, de su vida en general, ¿no? Tendríamos que estar desarrollando la curiosidad en los niños y creo que sois unos grandes magos de esto. ¿Qué opinas de esta curiosidad en el mundo del álbum infantil? O sea, lo primero que tenemos que pensar, y lo que pensamos los artistas, es que los niños son muchísimo más curiosos que nosotros. Entonces, a la hora de hacer un álbum ilustrado, a la hora de hacer un proyecto, siempre buscamos que, por ejemplo, la segunda página de lo que es el libro no resuelva ya la historia, sino tenemos que intentar que, igual que se pretende con una novela, con otro tipo de libro, que el niño intente llegar al final y que cuando cierre el libro tenga incluso su propia conclusión. A lo mejor no ha terminado como él creía la historia, pero sí es verdad que intentamos fragmentar tanto esa historia, ese texto, lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, y con la ilustración, como decíamos antes, pero para llegar a un final donde el niño, cuando cierre el libro, diga: a mí esa historia me ha hecho reflexionar. Yo saco mi propia conclusión, y habrá niños que saquen distintas conclusiones, pero hay que mantener esa intriga. Yo creo que los niños... Eso, ¿no? Eso lo hacéis muy bien, esa parte en la que alargáis esa curiosidad como que uno quiere seguir leyendo, ¿no? Hasta la última página, ¿no? Esa parte donde a lo mejor decimos, y entonces pasamos la hoja, ocurrió lo que nadie podía esperar. Pasamos la hoja... Eso está generando todo el rato, ¿no? Y a lo mejor lo resolvemos solo con una ilustración. Y el niño dice: ¡hala! Pasó lo que tenía que pasar o lo que yo no esperaba que tenía que pasar. Ha pegado un giro la historia. Eso hay que alargarlo. Porque a los niños les encanta eso, ¿no? Es como una sorpresa, ¿no? Como una caja de regalos donde vas quitando capas y donde al final abres y les fascina. Y encuentras algo, ¿no?
Pues es eso. Eso les fascina porque al final forma parte de quienes son, ¿no? De Y su juego. de los que somos, ¿no? Somos eso, somos curiosidad. Nos encanta estar aprendiendo y creciendo. Forma parte de nuestra naturaleza humana al final. Y en cuanto, Alex, en cuanto a las proyecciones, ¿no? A esto que llamamos en la psicología, lo que te he dicho antes, ¿no? De cómo nos identificamos con los personajes y con los protagonistas, ¿cómo usáis esto vosotros en el álbum ilustrado? Pues mira, ¿qué te podría decir ahí? Yo creo que, y además analizando o viendo toda clase de álbum ilustrado, hay una parte, yo diría que casi y tú lo sabes muy bien, a un 90%, nosotros, los artistas, ponemos lo que somos nosotros, ponemos parte nuestra. O sea, no podemos evitarlo. O sea, si uno, por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo, por ejemplo, mi padre falleció cuando yo era pequeñito, entonces yo tiendo mucho a personajes muy grandes que van junto a personajes muy pequeños. O sea, ya ves ahí a nivel inconsciente cómo yo tiendo a buscar esa figura protectora, ¿no? O sea, decir que siempre hay algo que dentro de tus vivencias o algo que echas de menos o algo que te ha ocurrido que sueles poner en los libros, ¿no? Y luego hay otra cosa que es, por ejemplo, y fíjate qué curioso, dependiendo, te estoy hablando artísticamente, dependiendo de dónde nos hayamos criado. O sea, eso cuando vamos a ferias, que vemos mucho libro de distintas culturas, distintos países, vemos la paleta de color, vemos el movimiento, vemos muchísimas cosas que por cultura, según lo que tu ojo está acostumbrado, pues tienes unos colores, tienes un Está tipo de impregnada paleta. la cultura y las emociones del propio país, ¿no? Por supuesto. Y de lo que aprendamos, o sea, todo nuestro recorrido, de nuestros viajes, de nuestras preguntas, de todo lo que nos pueda alimentar a nivel artístico. Pero es un regalo para los niños tener esto que estás diciendo, ¿no? O sea, si tú representas en estos personajes grandes y pequeños, en el fondo cuando tú estás representando esos personajes grandes y pequeños está toda tu historia de aprendizaje emocional. Totalmente. Así que en tus cuentos tenemos ahí un bagaje, ¿no? Ver tus colores, ver las formas de... Cada vez que mire ahora tus álbumes ilustrados le pondré un poquito más de fuerza a todo eso, ¿no? Además es una herramienta sanadora. O sea, nosotros cuando acabamos el libro, y además lo sabes tú muy bien, cuando acabamos un libro decimos, ¿cuánto de mí hay en este libro? O sea, decir, inconscientemente, ¿cuánto he puesto de mí en este libro? Y has sanado una parte tuya, algo que necesitabas representar, algo que necesitabas plasmar, y lo haces de esa manera, ¿no? Pero qué regalo para el mundo, porque en realidad es una valentía, es abrirse, ¿no? En realidad al mundo. Totalmente. Pero por otro lado es un regalo a los niños, a los padres, a las familias, que podemos, ¿no? descubrir, ¿no? Todos esos aprendizajes de los artistas sin darnos ni cuenta. Y eso al final nos está llegando, ¿eh? En el mundo inconsciente. Y además lo bueno es no esconderlo. O sea, decir, si hay algo que te nace, que quieres crear, que da igual, si es un conflicto, si es algo... pues algo que tú necesitas sacar, que necesitas representar, que mejor que en una historia para que otros niños lo vean, ¿no? Decir, pues mira, aquí los miedos que podemos tener todos, el acto de valentía, todo lo que te puede, lo que puedes haber disfrutado, tus vivencias como niños, que la pones ahí, ¿no? En esa parte. En cada historia. ¿Y cómo elegís los protagonistas? ¿Cómo es esa...? Pues al elegir los protagonistas, dependiendo, porque es verdad que si el texto es nuestro es mucho más fácil, porque yo creo que cada historia... Fíjate que yo estoy inventando historias casi a diario, ¿no? Es decir, me tengo que apuntar esto porque me ha sucedido algo, y fíjate que hoy incluso, y te cuento a nivel anecdótico, hoy que iba por la calle y bueno, iba de camino a la librería y había unos niños del cole y decían, yo soy mucho más alto que tú. No, yo soy más alto que tú. Y ya estaba yo con el run run de la historia y decir, oye, ¿qué me gusta a mí esto para una historia donde realmente lo trasladas a animales, donde diciendo, hay un animal que quiere ser más alto que otro, pero siempre va a haber otro que es más alto, y es esa competencia, que tienen los niños a cierta edad donde quieren resaltar, donde quieren sobresalir más que otro, pero llevado a lo mejor al nivel metafórico que lo puede tener un cuento, contado con animales o con personajes, pero para que el niño se dé cuenta de que a lo mejor eso no es lo importante, sino como el grupo, porque eran
eran compañeros, ¿no? Sabían que venían de jugar al fútbol o que eran de un equipo. Yo soy más alto que tú, no, al final hay que encontrar esa parte reparadora Ujú. de cómo los niños se comportan, pero te da esa idea de decir, aquí hay un cuento, aquí hay un álbum. Claro, es que fíjate, un niño cuando está diciendo algo así, eso para un psicólogo y para una psicóloga es como, wow, está ahí todo el rato en esa necesidad, ¿no? Los dos Claro, necesitan de alguna manera ser más grande que el otro, ¿no? Están efectivamente. compensando una necesidad que tienen ahí. ¿Cómo ayudarles, ¿no? ¿Cómo caminar hacia esa necesidad? Me parece a mí me encantaba siempre esa habilidad que tenías de ir escuchando a los niños, ¿no? O de ver cómo hacían tus hijos o cómo hacían los niños, ¿no? Cómo los artistas tenéis, no sé, como una capacidad de poder sacar una historia, ¿no? De algo pequeño que encontráis y como una habilidad ahí. Sí, o sea, yo creo que esa habilidad la tenemos todos. O sea, es Ujú. la habilidad de observar cómo se comportan los niños, Mm. qué dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen. O sea, decir, hace poco, pues igual en el metro, había un niño agarrado a la barra del metro, da vuelta y decía, me muevo, me muevo. Y claro, es en un sitio donde vamos todos sentados, donde vamos todos callados, donde vamos todos como tristes. Y él dando vueltas como diciendo, me muevo, me muevo. El vagón que también se movía, es como diciendo, estamos en pleno movimiento y él es el único que lo disfruta. Sí. Entonces hay que observar mucho, o sea, decir, los niños son, yo creo que esa parte que lo enriquece todo y que al final aportan mucho para que luego hagamos libros maravillosos, pensando en ellos y sacando ideas de ellos. Mm. O sea, yo creo que es vital. Ujú. Y Alex, otra pregunta que quería hacerte, porque esto que he hablado yo antes, ¿no? Cómo los cuentos conectan directamente con este cerebro más profundo, con este inconsciente, y que los artistas estáis todo el rato hablando con el cerebro más inconsciente. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo es para ti? Esto es algo que realmente os sale solo, ¿eh? Como artistas. Yo creo que sí, Ujú. incluso se llega hasta potenciar más, ¿no? O sea, la Ujú. parte derecha, ¿no? La parte creativa. Es decir, que es verdad que hay la parte izquierda, que es la que te dice, vale, ahora centrémonos y vamos Hay a que trabajar. sacar, hay que Y sacar que hay que adelante el sacar álbum. el trabajo y hay que dibujar y hay que hacer cosas. Pero es verdad que esa parte de niño, de que no lo podemos permitir, esa parte de rabieta, decir, no tengo ganas hoy de dibujar. Y lo digo Ujú. como un niño, hoy no tengo ganas. Mm. Hoy me voy a tirar del sofá, pero mañana tengo que dibujar o quiero Mm. dibujar. Ujú. Y es verdad que esa parte creativa, que además es aconsejable para padres, para docentes, para colegios, es fácil de desarrollar. O sea, es decir, esa parte donde realmente tenemos ese juego para quitar un poquito dentro de la balanza de las tecnologías, porque puede haber tecnología, pero también el tema creativo, ¿no? El tema de decir, vamos a inventar historias, vamos a ver cómo podemos ilustrar una historia. Esa parte yo creo que se trabaja y se fomenta, ¿no? La parte creativa, y al final es como que eso lo has vivido. Acuérdate, cuando hacíamos un proyecto de álbum ilustrado, hacíamos algo y decía, ¡ay! Se me ocurre que podíamos hacer esto también para otro, porque al final es un motor que no Sí, para. sí, En total. cuanto lo encendemos, Mm. te da para mucho. Dice, me faltan vidas para todo Pa- lo que se me está ocurriendo. Sí, eso O sea, que sí. esa parte Se se desarrolla. desarrolla, se desarrolla. Se acaba desarrollando. Yo recuerdo mucho algo muy bonito que hacías tú en clase, casi yo creo que sin darte cuenta, pero cuando yo me ponía, ¿no? a contarte, ¿no? Y a querer empezar a dibujar como muy rápido, ¿no? A pintar muy rápido, enseguida empezabas a hablar conmigo, ¿no? Empezabas a conectar un poco con mi parte más derecha, porque yo venía con esa parte izquierda, ¿no? De organización, de venga, hoy tengo que terminar esta lámina, la otra, ¿no? Pregunto dudas. Y tú me hacías conectar un poco más con esa parte derecha, es como me ponías a hablar y yo decía, ay, yo estaba así un poco como, ay, Alex, que mira, como que tengo prisa, ¿no? Y ella cuando Que tengo que que terminar. tengo que terminar. Y ya cuando estaba relajada me decía, bueno, ¿qué era lo que querías? Y yo digo, ya nada, venga, ya estoy tranquila, ya me puedo poner, ¿no? Yo aprendía mucho de esas cosas que son algo que hacéis de manera natural, ¿no? Y que como artistas es un acompañamiento también a los niños, al final, ¿no? A nuestra Sí, parte niña, ¿no? el no tener prisa también, Mm, ¿no? Que es mm, tan necesario ahora, ¿no? Decir, ya lo he terminado, ¿no? mm, mm, Y como también el álbum ilustrado ayuda en las escuelas, o sea, decir, el momento de lectura, ¿no? Que se fomente el momento de lectura dentro de la misma biblioteca del colegio, decirle que el niño elija un libro y el que el niño pueda tener ese espacio de tiempo para curiosear el libro, para mm, luego hacer una actividad, para pensar qué saca él de ese libro o si se le ocurre otra historia. O sea, decir que al final es verdad que es una herramienta muy, útil mm, para desarrollar la creatividad, pero necesita de ese ritmo
que no es acelerado, ¿no? Y yo creo que al final no es que calme a los niños, sino que conecta, como decías tú, con esa parte natural, ¿no? Natural o inconsciente de creadora, ¿no? De decir, pero a ese ritmo. ¿Cómo hacéis vosotros en los talleres? Que sé que ahora estáis haciendo talleres para trabajar esto, ¿no? No solo que haya un álbum ilustrado, sino que estáis haciendo talleres que fomentan todo esto. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira... la no prisa, ¿no? El estar en calma, el estar con el álbum, ¿no? Disfrutarlo. Aprovecho para nombrar la editorial La Maleta, que lo hacemos con la editorial de La Maleta, con la que colaboro. Hacemos algo bastante... No es una cosa bastante estudiada, pero sí tiene ese ritmo, ¿no? Tiene ese ritmo de que ellos escuchan una dramatización del libro con música. Entonces están integrando lo que es la historia, pero con música, con lo cual ellos están sentados, están tumbados en una alfombra y van escuchando la música, incluso hay alguno que se mueve, pero van escuchando la historia, porque ya es una historia que está grabada, dramatizada, y luego ya acceden al libro, ¿no? Acceden al libro, curiosean, ven que corresponde con lo que han escuchado. Incluso tenemos una exposición de lo que son desde los bocetos hasta el arte final. Entonces ellos ven todo ese desarrollo. Explicamos el desarrollo del libro, por qué hacemos los libros, quién somos los autores, los artistas, por qué lo hacemos. Y se acaban dando cuenta de que están mucho más unidos a nosotros de lo que creían. Por decir, pero si esto lo haces como yo. Utilizas lápices y sobre todo una cosa muy importante. Les enseñamos a que el error es el mejor maestro. Mira, aquí me he equivocado. O a lo mejor no me he equivocado, porque esto me ha llevado a esto. Ah, genial, venga, vamos todos a equivocarnos. Vamos todos a fluir y a dibujar. Planteamos entre todos una historia. Cómo podía terminar, qué se le ocurre a uno. Y dentro de esa dinámica acaban entendiendo, no es solamente hacer un pequeño álbum ilustrado, hacer una ilustración, sino que ellos ven el proceso y además, como decíamos antes, ven el ritmo del proceso, ven que es algo muy liberador, que no hay una presión, tienes que hacerlo, puedes escribir lo que quieras, puedes aportar, oye, sí, ¿y qué tal si lo hacemos así? ¿Y si lo hiciéramos de otra manera? O sea, a mí me ven como un tú a tú, no es el profesor o la persona que te está dando o te está dictando o guiando una actividad, sino realmente yo soy como uno de ellos. O sea, que en realidad les acompañas como tú te acompañas a ti mismo cuando estás creando, ¿no? Efectivamente, es como si accedieran a mi estudio y donde ellos te piden, oye, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo hacer cosas? Sí, pues venga, vamos a hacer cosas. Y en ese aspecto, que también lo hacemos con familias, o sea, padres con niños y, bueno, también solo niños, ellos se sienten muy cómodos, porque no es algo donde realmente tengan que hacer algo muy guiado, donde el grupo, cada uno pueden opinar, pueden hacer preguntas y aprendes muchísimo con ellos. O sea, claro, es una fuente de inspiración total, es una musa, ¿no? Ahí. Totalmente. Y háblame un poco más del error, que has empezado a hablar sobre el error y creo que pues yo creo, ¿no? Yo creo que es, fíjate, cuando yo estudiaba libro ilustrado, la carrera de libro ilustrado, de libro infantil, es una de las cosas que a mí como adulto más me costó aprender, que es que todo vale. O sea, decir, ¿pero cómo que todo vale? Tendré que desechar cosas. Es decir, no. Lo que me querían transmitir mis profesores era que el error ahí era lo que aquí condicionamos cuando nos equivocamos, cuando todo tiene que ir dentro de una línea, cuando todo tiene que tener una forma, cuando una jirafa tiene que ser alta y un hipopótamo tiene que ser rechoncho. No. Todo vale. Y a veces, cuando estamos inmersos en esa creación, cuando estamos con niños, les cuesta un poco el decir, a ver, que tengo que salirme de qué color es el tejado, de lo establecido, ¿no? y puede ser que cometa un error. Y cuando, acabas mostrando que no existen los errores, sino que esos errores te llevan al aprendizaje y a la libertad, o sea, decir, la libertad de crear, porque da igual realmente que todo esté perfecto. Una rueda de una bicicleta no tiene que ser completamente redonda, ¿no? Bueno, y que además eso pierde un poco esa parte como artesana, ¿no? Que habla un poco del ser humano. Totalmente. Yo me acuerdo muchas veces en algunos dibujos, yo les decía, esto es verdad que está así como un poco raro, pero a mí me gusta más artístico, ¿no? Les decía, porque hay una parte humana, ¿no? Que conecta con los niños también. Claro, ¿no? pero lo importante ahí era no que una pierna doble como tiene que doblar o simplemente que una cabeza sea mucho más grande, sino simplemente qué está diciendo el personaje. Eso es. ¿Qué quiere decir? ¿Con quién está? ¿Por qué lo hace? Más importante que a lo mejor la anatomía, ¿no? Que al final acabamos
pues de una manera libre como Transformándolo. crean los niños, Claro. porque los niños crean con esa libertad de decir... Y hacerlo tuyo, ¿no? Claro, También, ¿no? Es claro, como... el decir, yo hago esto porque quiero que sea así. Y Ujú. decir, no, pues es que una casa no puede ser mucho más grande o un pájaro no puede ser más grande que una casa. ¿Por qué no? Ujú. O sea, ese por qué no, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final nos libera. ¿Por qué no? ¿Por qué no Ujú. puede ser así si yo lo Ujú. quiero? Ujú. Es conectar también con que para mí cuando estoy viendo un álbum ilustrado y cuando veo cómo los artistas os enfrentáis al final a los errores, es como si los niños también estuviesen aprendiendo un poco entre líneas que ahí hay errores que han sido transformados y han sido disfrutados, ¿no? Y eso me parece que es increíble porque eso está en las ilustraciones. Para mí todo está, ¿no? Todo lo que ha sido creado y todo lo que ha sido disfrutado también está transmitido, ¿no? Pero fíjate que se me ocurre, Paula, qué bonito. O sea, si un libro o un álbum ilustrado cuenta una historia de principio a fin, Ujú. también nosotros contamos nuestra historia. Está llena de errores. Ujú. O sea, decir, no podemos vivir sin fallos, sin errores. Nos podemos arrepentir lo que hemos hecho, cómo no lo hemos hecho, porque al final es lo que nos ha hecho llegar a cierto punto. O sea, decir, que el libro además se comporta de esa manera. No es una vida donde realmente no todo tiene que estar perfecto, sino donde los personajes, donde el color, donde da igual que aquí haya un rayón o que aquí el color se haya salido, porque realmente es esa representación. Y al final eso es liberación, o sea, es decir, el no estar buscando la perfección o el error, ¿no? Incluso en nuestras vidas. O sea, que es verdad que lo habláis mucho vosotros los psicólogos, ¿no? Es decir, hay que abrirse, no hay que estar pensando en... Bueno, pues ahora todas las familias y todas las personas que nos estén escuchando ya saben que cuando abran un álbum ilustrado y alguno de tus álbumes ilustrados van a poder aprender también de ese error, ¿no? Y de espontaneidad, esa como digo yo, espontaneidad, esa espontaneidad. sí, esa espontaneidad y esa sensación de que todo es posible, ¿no? Y que ahí todo es posible, ¿no? Y en espacios en los que todo es posible. Totalmente. Había una pregunta por aquí que tenía yo y es que al final los cuentos siempre revelan como verdades esenciales de la especie humana, ¿no? Esto ha sido así desde hace años y miles de años. Y sobre uno mismo, sobre la especie humana y sobre uno mismo. ¿Y cómo podemos, como adultos, acompañar a los niños en esto, en esas verdades, ¿no? En cómo les acompañamos? Pues yo creo que... incluso hablando con muchos docentes, o sea, al final partimos de las mismas preguntas, o sea, yo creo que desde hace siglos, ¿no? O sea, decir, del ser permisivo, el valor de la amistad, es en lo que se acaba reflejando en los cuentos. La autoestima, quiero hacer cosas, qué obstáculos tengo, o sea, eso es lo que los niños al final... ven en sus padres, ven en sus amigos, ven en todo lo que les rodea y siempre lo hemos visto así, o sea, decir, que son quizás las preguntas clave, ¿no? Es decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago cuando me falla un amigo? Ese valor de la amistad, tu tiempo para llorar, estar triste, llegar a una meta, o sea, yo creo que al final son de distintas maneras representando en distintos álbumes, al final la búsqueda siempre es la misma, ¿no? Resolver una pregunta inicial que es ¿qué ocurre, ¿no? En cada cuento? O sea, decir, la sobreprotección, el no querer, como en el caso del gran pez, no querer seguir los pasos de tus padres, sino que me quiero dedicar a otra cosa. Buscar tu propio camino. Hay infinidad de materia para trabajar los libros, pero yo creo que siempre buscando esa pregunta y ese camino, que es resolver lo que a nosotros como adultos y lo que a los niños en esa cierta edad, en ese rango de edad, se preguntan, ¿no? Se preguntan y les preocupa. A mí esto también me lleva un poco a pensar, ¿no? Cómo los niños, bueno, en algunos momentos preguntamos a nuestros niños, ¿no? Cuando estamos cerca de niños, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y decimos, uy, qué poco hablan, ¿no? Qué pocos nos cuentan, ¿no? Parece que queremos sacarles, ¿cómo ha ido el cole? Y dicen, no me cuenta nada cuando llego a casa. Y yo muchas veces les digo, ¿no? A los papás y a las mamás, ponte a leer cuentos con ellos, ¿no? Y simplemente a ver qué te van contando a través, o qué historia eligen
aconsejen, porque es muy curioso, ¿no? Cuando un niño está con mucho miedo, y yo me acuerdo una niña con la que trabajaba que era muy bonito, que siempre me pedía el mismo cuento del duelo, ¿no? Y era como una y otra vez. Y es como, hoy también tenemos que leer primero el cuento ese, luego ya otra cosa, pero primero, ¿no? Cómo los niños van pidiendo exactamente lo que necesitan, que tienen una sabiduría natural y van buscando, y como te dicen en un momento determinado, como tú decías, ¿no? Interpretan que a lo mejor están dentro del agua el señor grande y a lo mejor no estaba dentro del agua, ¿no? Pero para él sí que estaba dentro del agua, y a lo mejor está representando incluso, no sé, un momento en el que él se metió hacia adentro, ¿no? Y no quería ver nada. Cómo los niños nos transmiten todo su mundo interno y nos hablan también a través de lo que van cogiendo, ¿no? De la historia, o lo que te dicen, ¿no? Y cómo lo interpretan, porque hablan de su vida, ¿no? Y de su historia. Igual que los artistas cuando creamos o cuando creáis, ¿no? Es nuestra propia historia. Y cómo podemos estar atentos también a escuchar a través de los cuentos, y cómo los cuentos nos ayudan, ¿no? A seguir conociéndoles un poquito más. ¿Qué cuentos les gustan? ¿Qué cuentos no les gustan? Totalmente. Incluso, bueno, te hablaba antes de eso, ¿no? Es decir, de dejar que los niños elijan sus cuentos. O sea, decir, hay veces que cuando los padres llegan a una librería y dicen, uy, este le puede venir muy bien. Porque además yo creo que, y es el adulto el que está eligiendo, es el adulto el que dice, este libro creo que te viene bien porque está resolviendo algo para el adulto, no para el niño. Y el niño se aferra a otro libro y dice, no, yo quiero este. ¿Pero ese por qué? ¿No prefieres este? No, yo quiero este. Porque esa libertad permite al niño, porque el niño ya sabe, ojeando y viendo un poco, que eso le llama la atención. Y que si ya es lector, ya es un niño que dentro del rango que lee, al leer un poco ya dice, a mí esto me interesa. Porque, tal como tú decías, tiende a resolver alguna pregunta que yo es que ya me he hecho, ¿no? me estoy formulando. Y ese que me enseña mi madre es muy bonito, pero no me llega por lo que sea. No me llega, no me llega, ¿no? Es como el amigo que te habla, que te acompaña y que parece que te ayuda en tu, bueno, en esa parte o en esa situación que necesitas, y a lo mejor hay otra persona que también, pero no te llega, ¿no? O sea, yo creo que cada niño elige el libro por una razón muy importante. Y habría que dejar que los niños, cuando van a las ferias del libro, cuando van a las que es muy bonito, ¿verdad? Sí. A las bibliotecas, cuando van a las librerías, que ellos mismos elijan los libros, porque nos podemos sorprender de que pueden sacar de esa elección. Y Alex, ya estamos llegando a nuestro final, pero quería hacerte esta última pregunta y hablar un poquito más de alguno de tus libros. ¿Qué información te gustaría revelar a nuestra audiencia para que todos crezcamos con la magia de los cuentos? Pues simplemente, bueno, partiendo de mi experiencia, yo me embarqué en la creación del libro ilustrado como algo, como si fuera, pues eso, casi anecdótico, ¿no? Es decir, estudiar en la carrera y luego empezar a hacer álbum. Y lo que aconsejo siempre es lo que acabamos de hablar, que dejen que los niños escriban. Dibujen, creen historias, porque al final, y siempre vamos a lo mismo, tendrán ese criterio, ese pensamiento autocrítico, esa creatividad, esa manera de ayudarles con los estudios, de elegir, el saber buscar ese reflejo espejo dentro de los libros, de los personajes. O sea, decir, yo creo que es totalmente enriquecedor. Y luego sigue siendo arte y sigue siendo literatura. O sea, que es aprendizaje puro. ¿Y alguno así de tus cuentos sí que, pues bueno, de mis cuentos, de tus creaciones? Como te estaba enseñando, pues Señor Grande y Señor Pequeño, por ejemplo. Ganó un premio, ¿verdad? El premio Destino. El que fue el ganador. El año pasado, el premio Destino. Apeles Mestres. El Señor Grande y Señor Pequeño juega mucho con las formas, con el tema de la amistad, con esa historia maravillosa, ¿no? de que quieren separarlos y ellos son amigos sí o sí. O sea, decir, cuando defiende la diferencia y ellos quieren ser amigos. Por ejemplo, en El Gran Pez, que lo tenemos por ahí, el niño que quiere, su padre es pescador, su madre también, que viven en un lago. Y él quiere ser otra cosa, no quiere ser pescador, ¿no? Y bueno, aguarda un gran final ahí donde revela por qué él no quiere ser pescador igual que su padre, ¿no? Qué gran pregunta esa, ¿eh? De qué quiere ser de mayor. Pues un poco eso, ¿no? Es decir, esa parte.
¿Y dónde te puede encontrar la gente, Alex? Danos tu web y Pues las mira, redes y los talleres que estáis haciendo en La Maleta. sí, los talleres que estamos haciendo en La Maleta, tenemos en lo que es la web de la editorial La Maleta, que también sale en Instagram. Lo podéis tener, creo que te pase, porque a mí se me olvida hasta mi web. Paso más tiempo dibujando. Sí, pero es La Maleta Ediciones. La Maleta Ediciones y luego en la web, que creo que es Bea y Alex Children Books. Eso es. Ahí también tenemos la parte de eventos y la parte, todo el desarrollo de libros, de álbum ilustrado, todo lo que hacemos con distintas fundaciones, todo lo que hacemos en ferias del libro, talleres y los proyectos más recientes y los que vamos haciendo. O sea que ahí también nos pueden encontrar y seguirnos con todo lo que hacemos. Pues todo un placer, Ale. Se me ha pasado muy rápido, como siempre. El placer ha sido mío. O sea, es decir, yo encantado de venir aquí, visitarte y verte. Igualmente. Y sabes que tenemos ahora a un artista también que nos está esperando ahí. Al otro lado tenemos a Pedro, que empieza nuestra sección de Vagabatú dando su nota. Así que, yo creo que poco a poco va a ir entrando. Yo creo que está ahí ensayando. Así que dentro de nada le damos paso, que está ensayando la canción. Lo que nos va a hacer es un resumen musical y llega a la sección de Vagabatú dando su nota. Así que vemos ahí a Pedro, que le vemos que estaba ahí emocionado ensayando, así que promete la canción de hoy. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Me ha encantado verte ahí ensayar, ¿eh? No sé si te habrá visto la audiencia, pero ha sido todo un regalo, ¿eh? Pues igual sí, puede ser. Bienvenido, Pedro. Y nada, deseando escucharte. ¿Te lo hemos puesto un poco difícil hoy? Porque claro, nos escucha y se tira ahí. No, tengo más material. Además es que había frases que decís que eran tal cual. O sea, ¿sí? Yo que ya la conexión, la métrica exacta, ya está, me rimáis vosotras todas las frases. Yo creo que ya yo te creo que ya te hago las cosas rimadas, ¿eh? Sin darme cuenta estoy en conexión contigo, Pedro, directamente. A ver, tengo mucho material. ¿Sí? Vamos a por ello. Venga, por ello. Muchas gracias. Te oímos un poquito bajito. No sé si es normal o soy yo creo. Espera. Así mejor. Yo creo que sí, que ahora te oímos un poquito mejor. No, ahora no te oímos. Ahora no me oís. Ahora sí, ahora mucho mejor. Muchísimo mejor. Sí, perfecto. Venga, hay que ver que no lo has dicho. Tenía puesto el altavoz y no me he dado cuenta. Vamos perfecto. A por ello. Que pupa para acá pam, que pam para pa pum, te coco pam para pum, te choco pam para pum. El inconsciente no sabe qué es el tiempo, se cuenta las historias en presente, para él tú y yo no es diferente, confunde lo fantástico y los hechos, que chuca pam para pum, chuca pam para pum. Ilustrar es un juego de equilibrios, cuánto cuento con palabras o dibujos, que quitamos, que ponemos, somos brujos, enganchamos al lector desde el principio. Lo principal es sentirse como un niño, recuperar todo aquello del olvido, de un lugar donde no transcurre el tiempo, ilustrando todo eso que has vivido. Me sano dibujando, ilustro mi pasado, dejando la prisa a un lado. Me sano dibujando, ilustro mi pasado, dejando la prisa a un lado. Me sano dibujando, ilustro mi pasado, dejando la prisa a un lado. Lunes con Paula, tardes de radio. Lunes con Paula, tardes de radio. Disfruten. ¡Ay, va, que me he ido! Me he puesto nervioso. Vamos con la... Genial, que va. Perfecto, ay. Qué bonito. Te dejamos, ¿sigues? ¿Tienes más o ahí? No, ya la parte tuya de Paula. Vale. Ya no la sabemos. Esto, claro, exactamente. Faltaba solamente lo de lunes con... ilustrando. Ya se me ha olvidado. Bueno, da igual. Esta es la canción. Precioso, Pedro. ¿Qué te ha parecido, Alex? Bueno. Me ha encantado, Pedro? Precioso. Has cogido la esencia total. Precioso. Es como si me estuvieras definiendo con la canción. Totalmente. Definiendo la... ¡Qué maravilla! Precioso. Me ha encantado. Bueno, ya sabéis. Me alegro. Bueno, como siempre, un regalo. Además, hoy nos has dado un poco más de movimiento. Bueno, es genial. Siempre nos sorprendes, con algo. Oye, yo creo que voy cogiendo seguridad, entonces ya cambio un poco la melodía. Voy conectando, como dice Alex, ¿no? Con lo que trae cada persona.
Y bueno, pues esto es lo de hoy. Sí, es que es todo un Fantástico, artista, es un fantástico. artista, es impresionante. Bueno, ya sabéis que yo soy fan de Bhagavatu y que podéis seguirle en el hilo de las emociones.com y podéis disfrutar de todas esas canciones. Yo me las pongo mucho en casa, así que espero que las disfrutéis mucho y que veáis además todas las cosas que hace, porque hacen cosas muy bonitas. Así que muchísimas gracias como siempre y llega ya el momento de contaros el próximo programa, que ya es nuestra hora. Bueno, contaros que el próximo programa se llama Espacio Antibullying y resulta que voy a traeros a un grupo de niños, de niñas y de jóvenes que están creando un proyecto precioso para acompañar a personas que están pasando por una situación de bullying. Forman parte de los Agentes de la Paz, que ellos os contarán lo que son, y es un proyecto que están regalando a colegios y a familias para que puedan usar esos servicios para mejorar las habilidades de los niños y las niñas y los jóvenes. Los invitados van a ser Marino, Mariana y Ana, que es el equipo motor del Espacio Antibullying, así que espero que puedan venir aquí los tres, si no a lo mejor alguno se conecta online, pero creo que promete el próximo programa. Y ya sabéis que desde Raíces queremos seguir acompañándote en las redes sociales, en Facebook y en Instagram y en www.raicespsicólogos.com. Y nada, darte las gracias a nuestro invitado de hoy, que ha sido todo un placer tener. A mí me encanta estar rodeada de artistas, como veis. Vamos, con Pedro, con Alex. A ti, Paula, un verdadero placer, o sea, verte de nuevo y compartir todo esto de que sabes que es lo nuestro y también lo tuyo, el álbum ilustrado y las historias para niños. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, un regalo escucharte. Ay, no te oímos, te ha dado al mute, queremos escucharte. Un placer, Paula. Gracias, Pedro. Y muchísimas gracias a nuestro equipo técnico, a José Antonio, que está ahí al otro lado escuchándonos muy atentamente. He visto cómo escuchaba a Pedro y cómo nos escuchaba. Muchas gracias por estar siempre ahí haciendo posible todo esto. Y nada, que nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.